Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos hasta las 9 de la noche. En una semana en la cual empezó a debatirse fuerte entre los economistas qué está pasando con la economía y con la política económica. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, está de alguna manera en el ojo de la tormenta, porque toda el ala política ve al presidente del Banco Central con su política de tasas de interés altas para tratar de frenar la inflación, como el responsable de que la economía no termine de arrancar. Y esa misma pregunta se hicieron esta semana un grupo grande de economistas que habitualmente son convocados en el Banco Central para discutir, bueno, qué está pasando con la economía por estas horas. Y esa discusión rondó alrededor de tres ejes. En primer lugar, esa pregunta básica, elemental. ¿Qué pasa que, pese a que algunos economistas y sobre todo voceros del oficialismo dicen que la economía ya pegó la vuelta y que de alguna manera lo peor ya pasó, qué pasa que la recesión sigue? Todos los indicadores de septiembre mostraron indicadores muy malos, de caída de consumo, de producción industrial, de construcción, y no hay una reactivación palpable a la vista. En esa discusión entre economistas, en general primaron dos hipótesis. Una es la más obvia y elemental, que la tasa de interés elevada, bien por arriba de la inflación proyectada para los próximos 12 meses, le está poniendo una especie de parate a la posibilidad de que se reactive el crédito o en muchos casos proyectos de inversión en la economía real que compiten con tasas de interés de las LEVAC que son importantes, que son muy elevadas y que de alguna manera generan un negocio financiero que es alternativa a lo que puede ser los negocios de la economía real. La otra hipótesis que está dando vuelta entre los economistas es la idea de que efectivamente una economía recesiva, con una recesión importante este año, con una pérdida de puestos de trabajo de alrededor de 120.000 puestos de trabajo formales en el sector privado, la mitad de los cuales fue en el sector de la construcción, más el descongelamiento de tarifas y lo que fue las idas y vueltas del gobierno en ese aspecto, generaron un temor a que efectivamente esto no tenga un piso y muchos consumidores que ya en algún momento podían empezar a recuperar poder de compra y reactivar el consumo, están mucho más precavidos. Y si pueden, ahorran por temor a perder el puesto de trabajo en los próximos meses. Más allá de eso, bueno, esa es la primera cuestión, la primera discusión. Efectivamente, la economía sigue con una recesión larga, más larga que la del 2014, si bien algunas caídas del nivel de actividad son similares al del 2014, la reactivación del 2014 o la recuperación fue más rápida que en esta ocasión. Y la otra es, bueno, cuándo empiezan efectivamente las señales de recuperación y que esa recuperación llegue a la sociedad, teniendo en cuenta que ya está comenzando una carrera electoral rumbo al 2017 que para el gobierno es decisiva. Después vamos a discutir ese tema porque se ha dado vuelta en el Congreso mucho de lo que eran las negociaciones típicas entre el gobierno, el justicialismo y el masismo en el Congreso. La segunda discusión entre los economistas, y también se planteó ahí con Sturzenegger, es, bueno, efectivamente qué hacer con la tasa de interés. Si el Banco Central debe seguir con una tasa de interés que algunos dicen está 8 puntos arriba de lo que es la inflación proyectada, si debe seguir con esa tasa de interés elevada, priorizando el objetivo de desacelerar los precios de la economía y priorizando ese límite, ese tope del 17% de inflación el año que viene, o debe empezar una baja mucho más rápida de la tasa de interés para darle aire al crédito para consumo e inversión y de alguna manera soltar algunas amarras de la economía, como quiere, por ejemplo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Prat de Gavio, o el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Y ahí tampoco hay mucho acuerdo de qué hacer, porque el Banco Central dice: mi prioridad como credibilidad es tratar de que baje la inflación y esto es lo que tiene que construir el Banco Central como prioridad para el año próximo. Y en todo caso, si está una decisión política de que la tasa de interés baje, esa decisión la tendrá que tomar Macri,
vendrá instrumentada a través de Pratgay, de Cabrera, del ala política, pero el Banco Central sigue plantándose con la idea de que ha priorizado la idea de que la inflación tiene que estar lo más cercana al 17% el año próximo. Dicho sea de paso, después vamos a hablar porque el gobierno ha emitido más de 120.000 millones de pesos a tasa fija, 15 y 6% en tasa fija en pesos de fondos que entraban del exterior, con la idea de que efectivamente el Banco Central iba a mantener tasa de interés elevada y que la inflación iba a ser abajo del 17% el año próximo. Entonces también hay dentro del Banco Central un dilema respecto a su reputación frente al mercado. Pero más allá del mercado, el Banco Central y demás, en el gobierno hay mucha preocupación porque creen varios economistas del actual gobierno que efectivamente la tasa de interés está muy elevada y que eso es lo que está frenando la recuperación de la economía. Y finalmente, el tercer eje de discusión hoy entre los economistas, el Banco Central y el ala política es qué hacer con el atraso cambiario. Si el Banco Central debe salir fuertemente o no a comprar dólares en los próximos meses, si el ingreso de dólares se acrecienta con el blanqueo o no. Recuerden que como hoy no hay superávit fiscal, el Tesoro no tiene un ahorro, la compra de dólares que hace el Banco Central lo hace a través de emisión monetaria, emitiendo pesitos. Y como después no quiere que esos pesitos estén dando vuelta en la economía para que no haya más presiones inflacionarias, emite LEVAX, títulos públicos, a una tasa de interés del orden del 27% para retirar esos pesos del mercado. Es decir, que para el Banco Central comprar los dólares tiene un costo, porque el número de LEVAX, es decir, de esta deuda del Banco Central con los bancos o con particulares, ya hoy supera los 600.000 millones de pesos. Pero en ese punto, más allá de que Macri también cree que efectivamente no hay que dejar atrasar tanto el dólar, no hay que tener un dólar tan barato, porque eso genera problemas de competitividad en la economía, en ese punto en particular hay un consenso generalizado de los economistas de que el Banco Central debe recomponer reservas y debe comprar los dólares que sean necesarios para que el dólar no caiga de los 15 pesos en términos nominales y que eventualmente pueda ir subiendo un poquito para no quedar tan atrasado respecto a la inflación. Pero atención que esta era otra discusión que había, porque hasta ahora el Banco Central decía, no, yo no compro los dólares. Empezó a comprar dólares en octubre fuerte, a partir de que también el Fondo Monetario Internacional le envió la señal de que también tenía que recomponer reservas, con la idea de, ojo que hoy sobran los dólares en la economía argentina, porque las tasas de interés afuera son muy bajas, hay dólares en todo el mundo, les va a entrar el blanqueo, pero si no juntan reservas, dólares en el Banco Central, si en algún momento la situación financiera internacional se da vuelta, las cosas pueden complicarse. En fin, hay mucha discusión dentro del gobierno de qué hacer en términos del rumbo de la política económica. Y básicamente porque empiezan a chocar, si se quiere, lo que eran los objetivos puros o primarios del gobierno de tratar de deshacer alguna de las trampas de la economía del kirchnerismo, por ejemplo, el régimen de alta inflación, con la necesidad política de corto plazo de que la economía empiece a crecer en un 2017 donde el gobierno se juega todo en el año electoral. Mirá lo que decía esta semana en Plan M Miguel Bain, muy optimista, diciendo, bueno, el gobierno va a ir con un plan, más que cambiemos, como dijo algún colega, con el plan continuemos. Es decir, va a ir al 2017 con un plan típico de año de elecciones, por eso Bain es el más optimista respecto al año que viene y dice también que la economía ya tocó fondo, ya pegó la vuelta. Miralo. Mario, vos estás optimista respecto a... ¿Vos crees que lo peor de la recesión ya pasó? Sí, yo creo que lo peor de la recesión ya pasó. Yo creo que... Y que la economía empieza a crecer nuevamente. Crecer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. Yo creo que está creciendo ya en forma, digamos, subterránea, si querés que lo diga. Porque antes de comenzar a crecer en forma abierta, hay que reparar la capacidad productiva que se deterioró tremendamente en los últimos años. Vos decís se puede crecer 5%. Sí. Bueno, ¿cuándo empieza eso? Digamos? Porque la realidad que estamos viendo hoy... La economía ya hizo piso. Hoy, bueno, acá estar mejor quiere decir si tocaste fondo en julio y en agosto y la economía, desde el fondo, la economía empieza a mejorar. Y yo creo que ese diagnóstico está bien y que está pasando eso.
Bueno, ahí estaba tanto Ben como también Mario Blecher, los dos creyendo que la economía ha pegado la vuelta. Está Mariano Lamote, de la consultora ABC, de Dante Sica. Está Pablo Goldín, que es el director de la consultora Macroviews, la consultora de Rodolfo Santangelo. Está con nosotros Miguel Ángel Boyano, especialista en temas económicos. De carta financiera. Exactamente, de carta financiera. Ahora vamos a hablar un poquito también de blanqueo. Y está Daniel Lechman, que es tributarista, a ver qué está pasando, los números verdaderos, los números secretos del blanqueo. A ver, tanto ABC como Macroviews siguen el nivel de actividad económica, creo que también lo hace Boyano. ¿Pegó la vuelta a la economía o sigue esta preocupación dentro del gobierno? Decir, bueno, miren, sí, hay algunos que están diciendo que ya está, que lo peor ya pasó, pero no hay señales concretas de que la economía esté empezando a crecer. A ver, señales concretas como contundencia no hay, y es claro con los datos que salieron las últimas semanas. Lo que se empieza a observar es, como lo llamamos los economistas, es la recuperación de segundo orden, como la derivada segunda. Esto quiere decir es algunas variables, ejemplo, si uno mira venta de motos, que es una señal muy importante, en el mes anterior despachos de cementos, cómo se mueve el sector de la construcción, que todavía no da las señales claras en los indicadores, pero hay claras señales de movimiento, de recuperación del empleo. Uno podría decir que empieza a verse señales de recuperación de la economía, mucho más lenta de lo que desea el gobierno y obviamente cualquier funcionario del ala de producción, ¿no? Pablo, sí, muy bueno el editorial, la verdad que es muy completo. Ahora es un poco la discusión es que hay verdaderamente entre los lo que está economistas. pasando y está muy Sí. bien hecho, muy bien planteado. Más allá de lo sectorial, yo creo que acá estamos en un problema macroeconómico. A ver. Macroeconómico, y donde vos bien decís, alguien quiere hacer esto, alguien quiere hacer lo otro. La verdad que acá estamos en una Argentina que no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Esa es la realidad. Entonces ahora vamos a ver un verano, porque todo esto que vos decís se va a desencadenar en el verano, donde la Argentina no está en condiciones todavía para que el Banco Central persevere en bajar la inflación y que al mismo tiempo eso facilite el nivel de actividad. Eso a mediano plazo, a largo plazo es la pura verdad, y tiene razón el Banco Central. Pero en el corto plazo, en la macro Argentina de hoy, que todavía está arrastrando algunos problemas y algunos desequilibrios, vamos a tener que lidiar con que si el Banco Central se empecina en su política, buena política, está bien, lo que el Banco Central está haciendo bien, está cumpliendo con su mandato, pero si se empecina en querer que la tasa de inflación del año que viene en algún momento sea menor a 17 o 17% como máximo, a lo mejor vamos a tener que lidiar con ese conflicto que vos decís, donde la economía a lo mejor va a tardar un poquito más en levantar, o va a levantar pero no tan fuerte como algunos otros estamos esperando. O sea, ese conflicto lo vas a tener en el verano sí o sí. Durante todo el verano y hasta la salida del verano vamos a estar así. Los políticos, la gente, los empresarios, los prestamistas de la Argentina van a estar mirando el año que viene el número de la actividad. Ese va a ser el número a mirar el año que viene, y no hay que estar tan ansioso, porque a mí me parece que el Banco Central va a tener ese dilema y lo va a tener que enfrentar en el corto plazo con sus instrumentos, y vamos a tener que tener paciencia, no es tan fácil. Ustedes han planteado, digamos, un poco lo que plantean todos. Si el Banco Central se empecina en tener una inflación del 17%, con una tasa de interés muy alta, con una política monetaria muy contractiva, y el crecimiento no será 3-4%, como dice el gobierno, sino que será menos. Acá es elegir, como si se pudiese elegir. ¿Qué querés? ¿Un poquito más de inflación y más crecimiento? ¿Qué querés? ¿15 de inflación y 0 de actividad? Claro. ¿O querés 4 de actividad y 25 de inflación? Esa va a ser la pulseada. Lo que pasa es que yo coincido con el análisis, y está claro que estamos viendo si por primera vez en muchísimo tiempo tenemos un Banco Central independiente que busca hacer una política defendiendo el valor de la moneda, pero no hay que olvidar que la política que pretende el Banco Central de tasa de inflación del 17% el año que viene es la que posibilitaría un aumento de la cantidad demandada de dinero, tal que entonces el déficit fiscal del año que viene pueda ser el 7% y no termine en el 9 o el 10. Es decir que es clave que la inflación el año que viene se quede en el 17% o que cumpla la meta de inflación, porque si no, cuando uno se pone a desmenuzar el plan, tiene implícita la necesidad de que haya un aumento en la demanda de dinero. Y si no está ese aumento en la demanda de dinero, vos vas a terminar teniendo un déficit fiscal, por lo que se te va a aumentar en el stock de Levax, que no va a poder desarmar
de manera, vamos a decir, explícalo sencilla. para que la gente entienda, ¿no? Porque Está bien, me puse un poco técnico sí, porque es un punto importante. A ver, también uno ve, vamos a armarlo del otro lado, ¿no? Y ahora vamos a ver si podemos mostrar un poco cuál fue el esquema de salarios, inflación y dólar del 2013, 2015 y cuál podría ser el 2017. Es un poco lo que están viendo todos los economistas. Dicen, bueno, más o menos el esquema 2017, un poco lo que decía Bain, va a ser el esquema con un poco menos de inflación de lo que fue el esquema electoral económico del 2015 y 2013. Pero a ver, ahora déjame que matice un poco al punto esto. que vamos a lo siguiente. Uno ve los números del presupuesto, por ejemplo, y está claro que si la economía no crece 3-4%, el déficit fiscal del presupuesto, que ya es grande, va a ser mucho más grande. Pero también El endeudamiento, que ya es grande en el presupuesto pedido, solo alrededor de 30.000 millones de dólares para cubrir en parte el déficit fiscal y algo de refinanciación de deuda. Bueno, y el endeudamiento será mucho más grande todavía, porque el agujero fiscal que te genera que la economía el año que viene no empiece a crecer va a ser mucho mayor del que se está proyectando. yo creo que es menor el mal que vos tendrías si te cae un poco la tasa de crecimiento que si te sube más de lo esperado la tasa de inflación. Esa es la discusión para mí. Yo entiendo que desde el punto de vista político está claro que el gobierno necesita tener crecimiento, pero me parece que termina siendo peor para la economía si la inflación no consigue esa meta del 17 por la implicancia en salarios y muchas cosas que yo decía de la demanda de pesos, que si vos terminás teniendo un crecimiento del 2,5%. No, totalmente de acuerdo lo que dice él. Lo que pasa es que estamos en la economía de lo posible. Es cierto. Entonces, si vos este año, a vos te decían, a fin del año, antes de la elección del 2015, te decían, ¿qué firmás para el año 2016? -2 de PBI y 40 de inflación, firmaba con los ojos cerrados ya. Yo ya firmaba, -2 y 40 era el número previsible. Había que ser mandrake para que sea mejor que esto. No sé por qué el gobierno, por alguna razón, alentó a que podía ser un poco mejor. No, el gobierno pensó que con la lluvia de dólares y demás, era muy difícil. Iba a evitarse el ajuste típico del año Es muy impar, difícil, ¿no? Del muy año difícil. donde vos no tenés, del Así- año par, donde vos no tenés Así elecciones. como yo hubiese firmado -2 y 40 este año, que es más o menos lo que va a terminar siendo, punto más, punto menos, yo firmo si el año que viene la economía logra crecer 3, 4 puntitos y la inflación da 20 algo, no sé, 22, 23, 24, 20 algo. No es 17, ojalá que fuese 17, pero me da miedo de que en esta puja de decir, bueno, ¿qué hacemos? Una cosa, nos quedemos sin el pan y sin la torta. Bueno, la otra discusión que hay es esta economía desde el punto de vista político necesita crecer cuanto antes. Es decir, las tensiones políticas que se empiezan a generar con una economía en recesión, ahora con una economía en inflación, y bueno, esas tensiones se vienen manejando Pero, políticamente. Perdóname, Mariano, el tema mucho tiempo. es fiscal. O sea, el Banco Central va a tener el problema del verano. Todos vamos a estar mirando lo que hace el Banco Central, sabiendo que en el mediano plazo el problema es fiscal, no es monetario. Y para Sí. tomarle el hilo fiscal y lo político y la actividad económica, si el gobierno no logra poner la actividad económica en crecimiento claro, avanzado el primer trimestre, lo fiscal empieza a ser mucho más importante porque pierde capacidad política de cara a las elecciones de medio término. Por lo tanto, lo fiscal luego es mucho más difícil de ajustar poselecciones. O sea, entonces el prestamista que está mirándote para prestarte 5 puntos del PIB empieza a dudar mucho más si vos perdés poder político porque no lograste 4 puntos de crecimiento. Entonces, ahí entonces va a ser el cúmulo de pujas hacia el Banco Central a principios de año cuando siga sosteniendo ese 17% que comparto que es una meta A ver, demasiado... la otra cuestión que se está dando por estos días es esta paradoja, bueno, la gente de Macroview lo ha resaltado, de que entran muchos dólares a la economía argentina, muchos dólares financieros, ahora se han sumado también los dólares del blanqueo, pero están entrando dólares por la deuda que está tomando el gobierno nacional, los estados provinciales, y porque además hay opciones de inversión financiera muy, muy atractivas si el dólar se mantiene más o menos planchado a corto plazo y las tasas de interés siguen en estos niveles, pues son tasas de interés en dólares muy, muy elevadas. Ahora, simultáneamente, siguen algunos desequilibrios que veíamos muy graves de la economía kirchnerista. Digamos, hay un sector de clase media que sigue comprando $1.000 millones por mes para atesoramiento,
y hay una cuenta de turismo, de viajes y pasajes al exterior que sigue, este año va a ser negativa en más de 8.000 millones de dólares, como le fue en el 2015 y 2013. ¿Qué significa esto? Y bueno, que si bien hoy sobran los dólares, estamos muy dependientes de que siga ingresando esto financieramente, porque la demanda de dólares, es decir, los Macroview planteaban, bueno, los argentinos siguen queriendo dólares. Es decir, más allá de Cristina, Macri, siguen pensando, todavía no han recompuesto la confianza en la moneda y siguen pensando que el refugio son los dólares. Y los extranjeros quieren pesos, porque vienen a hacer bicicleta financiera trayendo los dólares y vendiéndolos en el mercado local. Bueno, sí, coincido con eso. Efectivamente, el carry trade que vos estás mencionando, justamente vender dólares, comprar pesos y ganarle tasa de interés, está ofreciendo una alternativa de retorno que en el mundo no existe. Entonces, justamente el tipo de cambio lo tenés apreciado, principalmente porque el mundo quiere poner la plata en Argentina. Yo no estoy del todo seguro si es por las bondades de Argentina o simplemente porque está persiguiendo retornos en donde sea, con un escenario de dólar estable que le va a obtener aproximadamente un 4% anual en dólares. Entonces, en ese escenario, salvo que el Banco Central haga esta recompra de dólares y después busque esterilizar esos pesos, justamente como vos mencionabas, para recomponer un poco el tipo de cambio y no tener un aumento inflacionario vía cantidad de dinero, bueno, es también algo que le va a sumar presión cuasi fiscal al Banco Central si es que decidiera adoptar esa política para recomponer el tipo de cambio. Pero efectivamente, si en algún momento, por el motivo que sea, vos tenés que el mundo empieza a retirarse de Argentina, vas a tener, ahora sí, una recomposición del tipo de cambio, pero un problema de financiamiento muy grande. Yo creo que Argentina tendría que hoy intentar asegurar el financiamiento de los próximos hasta 2 años, diría, porque hay que ver cuánto tiempo duran las tasas así en el mundo. Sí, el problema del financiamiento para el año que viene creo que no va a ser un problema, salvo que pase un hecatombe. Argentina está ya colocando deuda para financiar déficit del año que viene, o sea que en ese sentido tenemos suerte. Estoy de acuerdo. El otro comentario que yo quería hacer es que las reservas están subiendo, este mes subieron 10.000 millones de dólares en un mes, básicamente porque, como decía Maxi, el Tesoro está tomando deuda en dólares y la está colocando en la cuenta de las reservas. Ahora, acá dentro de 2 meses vos vas a ver que muchos de esos dólares los va a tener que vender al Banco Central, básicamente, porque necesita pesos para cubrir las necesidades financieras de fin de año. O sea, estamos en ese dilema siempre. Y te quiero hacer un comentario, 2 comentarios muy chiquitos, con las LEVAC. El otro día yo descubrí, que me había dormido, la verdad, porque en el estudio se me pasó, vos sabés que la mayoría de las colocaciones de LEVAC de este año las hace la gente, no los bancos. Exactamente. Gran parte de las colocaciones es de la gente, entonces no es lo mismo negociar, colocar a tasa con 5 o 6 bancos que hacerlo con 300.000 personas que tienen LEVAC. No es tan fácil. Hoy hay 300.000 personas que están comprando LEVAC. No sé, dije por decir, pero te quiero decir, este año el stock de LEVAC crece 300.000 millones, el 80% creció a partir de compras del sector privado no bancario. Y el 50% a 35 días. Vamos a diferenciar, ¿no? Hay un sector, acá en la Argentina hay alrededor de 2 millones de personas que tienen capacidad de ahorro. Son un poco los plazos fijos, creo que son 2,5 millones de plazos fijos. El resto de la sociedad argentina, alguna obviamente en negro sí tendrá capacidad de ahorro, pero no está en el sistema financiero. El resto de la sociedad argentina no ahorra. Con lo justo llega a fin de mes. Esto ha sido así en los últimos años. Hay un sector de clase media alta que tiene capacidad de ahorro, que hoy son 600.000 personas que siguen comprando dólares. Más o menos las 900.000, 1 millón de personas que compraban durante el kirchnerismo. Lo que sucede es que se ha abierto también un segmento que es la bicicleta de las LEVAC, lo de las tasas de interés. No sabemos bien cuánto es eso, pero también está esa puerta. Pero mayoritariamente lo que mueve hoy el ahorro de los argentinos sigue siendo el crecimiento muy fuerte del atesoramiento en dólares. Exacto. Si bien es cierto que a diferencia del pasado, en vez de llevarse todo al colchón, todas las cajas de seguridad, una gran parte, no hay miedo en los bancos, se dice, bueno, los bancos resistieron hasta la etapa de decadencia del kirchnerismo, no hay riesgo de que colapsen, se deposita en depósitos
en cajas de ahorro en dólares en los bancos. Lo que pasa es que la tasa de interés, mover la tasa de interés, tiene todo un intríngulis. Si las LEVAC las tienen un montón de gente que se la tienen 7 bancos. Y el otro tema que te quería comentar a todos es que ahora nosotros todo el mundo está diciendo, Argentina puede crecer 5, 3, 4. Si uno mira el mundo, no el mundo financiero, sino el mundo real, es casi casualidad que los países crezcan 4, 5, 6%. No existe más esa tasa de crecimiento. Quiere decir que le estamos pidiendo a la Argentina tasas de crecimiento que ni los más exitosos de Latinoamérica la tienen. Hoy Chile festeja si crece 2%. Hoy Colombia festeja si crece 2%. Uruguay crece 1%. Brasil no puede crecer. Quiere decir, ¿por qué nosotros creemos que la Argentina puede dar un saltito de recuperación el año que viene a 3 o a 4%? Y porque la historia de los últimos 6, 7 años. En los últimos 6, 7 años Argentina prácticamente no creció. A mí me gusta plantear el ejemplo de que crecimos en los últimos 6 años menos que Japón. Japón, que es el paradigma de la economía que no puede crecer, nosotros crecimos menos que Japón. Por eso creo yo que está esa chance de que la economía 3-4% pueda crecer, Bueno, pero no es tan fácil. La pregunta, ¿el gobierno ya está en modo electoral haciendo lo posible por la que la economía crezca? Bueno, cerró el bono de fin de año, ahora hay discusión, quién paga, quién no paga el bono. Miren Facundo Moyano esta semana en Plan M diciendo, bueno, el bono es un piso, hay muchos sectores que acordaron sumas más altas, en el sector de peaje acordaron, por ejemplo, un bono de fin de año de 13.000 pesos. Ninguna compensación a partir de un bono que se consiga va a ser suficiente, pero no puedo tampoco decir que la CGT negoció migajas, porque sé la dificultad que hay en este contexto de conseguir algo para los trabajadores, ¿no? En la actividad privada son las partes las que resuelven. A ver, en el caso nuestro, para dar un ejemplo, una organización pequeña, negociamos con los concesionarios viales, en su mayoría privados, salvo a UBASA, que depende de la provincia de Buenos Aires. Nosotros negociamos el bono a mitad de año y negociamos 13.000 pesos de bono. O sea, eso depende de cada actividad y las posibilidades que tiene cada empresa. Pues Camioneros seguramente, no seguramente, Camioneros también negoció un piso de un bono y después con cada rama, a partir de la rentabilidad de cada una de las ramas, la posibilidad de un bono mayor. Bueno, ahí estaba, ¿no? Si el bono a fin de año genera algún empuje de consumo o no genera algún empuje de consumo. A ver, depende de cuánto lo paguen, ¿no? El bono depende de la magnitud. Sí, sobre fin de año vas a tener un esquema que hubo, con empleados de comercio, hubo una recomposición, hubo segundas vueltas septiembre y diciembre, va a haber segundas vueltas de la paritaria de mayo, junio, julio, de distintos sectores, más aguinaldo. Vos vas a tener una masa salarial que va a empezar a crecer en términos reales, o sea, que le va a empezar a ganar la inflación. Y eso es una de las apuestas para que, como decía Pablo, la economía pueda llegar a crecer 3,5, 4% el año próximo, porque vas a volver a tener esa atracción del mercado doméstico. El bono me parece que va a ser muy sobre el margen en función de las magnitudes que representa de los salarios. Claro, ¿quién lo paga? Si lo pagan también en el sector público provincial o no. La provincia ha dicho que no tiene los fondos. Están todos haciendo su paritaria con el gobierno nacional también, ¿no? El gobierno nacional, ¿a quién les va a enviar fondos para que paguen las provincias? Algunas provincias dicen que van a pagar no 2.000, sino 5.000 pesos. Por ejemplo, La Pampa. Bueno, hay toda una discusión, pero claramente el gobierno está muy preocupado porque no se le reabra ya una paritaria que efectivamente no se le va a abrir, pero también quiere, de alguna manera, que la negociación de salarios para el año que viene no empiece en 30. Ahora, es cierto que si en la paritaria de docentes de provincia de Buenos Aires el gobierno no cierra 25, 27%, y quiere cerrar ceñido al 17% de inflación, abajo del 20%, y bueno, ahí va a estar dando una señal muy fuerte de cuánto quiere que crezca la economía el año que viene, ¿o me equivoco? Bueno, pero ahí estamos de vuelta. Fíjate toda esta discusión que parece eterna en la Argentina acerca de paritarias y recomposiciones salariales para que no haya pérdida del poder adquisitivo de lo que ganan los trabajadores. Por eso es tan importante la política del Banco Central, por primera vez en décadas quizá, de que alguien se tome en serio, como se hace en todo el mundo, el ataque a la inflación. La inflación no es un problema en el mundo, la receta está. Lo que pasa es que la sociedad argentina tiene que preguntarse y responderse si realmente quiere asumir los costos que implican, desde el punto de vista de la actividad, terminar finalmente con esta enfermedad de la inflación. Pero discúlpame, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que si vos tenés 5 puntos de déficit fiscal,
si esto lo estás financiando con endeudamiento externo. Y si vos seguís con tasas de interés muy elevadas domésticas, lo que estás generando es, mientras vos sigas con este endeudamiento y lo estés financiando a través de deuda, estás generando una bicicleta financiera muy grande. Está claro, pero donde entran los dólares, te atrasa el tipo de cambio. Después vamos a discutir un poco qué significa el dólar barato, el atraso del tipo de cambio, porque creo que ahí hay una discusión también respecto al empleo futuro y a las inversiones. Es decir, las inversiones van a venir en qué sectores, cuál va a ser la señal del dólar futuro que va a haber en la Argentina. Pero bueno, si vos seguís con ese esquema de déficit fiscal alto, financiamiento externo, dólar barato y tasa de interés local alta. Sí, pero bueno, fíjate esto, Maxi, también. Tenés una bicicleta grande y por ahí la economía no te arranca. El Banco Central está esperando para fin de año una inflación mensual que te dé un 20% anualizado, que eso equivale más o menos al 1,5% mensual. Sí. Y está llegando nuevamente ahí. Entonces, eso terminaría un año con una tasa de 35 días de entre 24 y 25%. Está claro que sigue siendo alta, pero es de vuelta para abajo. Si no entendemos que eso es de capital importancia, yo creo que la única política económica clara que ha hecho este gobierno ha sido atacar la inflación. El resto ha sido un poco confuso con tarifas, demás. Pero con respecto a la inflación y la política monetaria de tasas de interés, es lo más claro que ha tenido. Y es realmente importante que la economía argentina y la sociedad pueda ver que está el gobierno priorizando, número uno, la inflación, porque tiene un montón de consecuencias, desde paritarias hasta que pegan el impacto, pegan el ingreso de los que menos tienen. Así que es de capital importancia que Argentina ataque la inflación con un programa serio que es como el que tiene el Banco Central. Miren este esquema, la pregunta es, venía acá con la cámara, vamos a mostrarlo acá en la tablet, así lo pueden ver todos, lo estamos viendo acá, como no llegamos, lo hacemos acá individualmente. Este es el esquema 2013, inflación 27%, perdón, salarios 27%, inflación 26%, dólar 20%, ¿no? 2015, salarios 30%, inflación 27%, dólar subió solo 14%. Un poco el esquema de lo que se espera en el mercado el año próximo es inflación 24%, el FMI dijo 23% de inflación, perdón, salarios 24%, inflación 20%, dólar suba de 10%. No, el presupuesto dice 17,90, eso te da 20% de suba. Ojo, promedio del año que viene, 17,92, así que eso es más alto del dólar. No claro, es 10, es casi 20. Por eso, todos están hablando de un esquema de esta idea de que el dólar te sube muy por debajo de la inflación y los salarios hasta octubre. Después de octubre nadie hace pronóstico, porque si seguimos la regla de los últimos años electorales, después de octubre, después de la elección, supuestamente hay un ajuste cambiario, hay otras medidas que no las podemos saber. Bueno, pero justamente octubre, te lo dice eso, el presupuesto te está marcando. Dólar promedio del 2017 en 17,92, inflación del 17%, lo que estaría esperando una recuperación del poder adquisitivo del dólar, y es por eso también que espera un crecimiento de las exportaciones. Está claro que... A ver, está bien, pero vamos a ver el esquema. Al menos lo que dice el presupuesto. Está claro que el trípode ese que vos mencionás es el trípode clave de la Argentina. Que es el trípode, vuelvo a decir, es el trípode que vamos a tratar de poder, lo que se puede, no lo que se quiere. El Banco Central tiene un trípode en la cabeza, que no es ese. Tiene un trípode distinto, con una inflación más baja, con una demanda salarial más baja, con todos números nominalmente más bajos. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Es verdaderamente su objetivo y su obsesión en el buen sentido de la palabra, y está muy bien que lo sea. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice él, pero en el mundo la inflación desapareció no solamente porque el Banco Central de los países hacen buena letra y son independientes, porque es una integralidad, que lo vimos en todo este programa, es la integralidad monetaria y cambiaria y fiscal. O sea, el Banco Central solo, en el corto plazo, a lo mejor puede bajar la inflación más todavía, pero va a ser con costos. Y va a ser con costos en actividad y va a ser con costos eventualmente con atraso cambiario. Eso es porque no logramos todavía, que no es tan fácil. Yo no digo que cualquier gobierno que hubiese venido hubiese tenido los mismos problemas. Claro, lo que estamos discutiendo acá es si 2015, el esquema un poquito de lo que decía Bain o lo que dicen muchos economistas, bueno, y la inflación estará, qué sé yo, en 23-25%, los salarios tienen que estar por arriba de eso para que crezca el consumo,
y la pregunta es el dólar. Y bueno, y el dólar, si sigue con este esquema, y el dólar va a estar bastante por debajo de esas variables el año que viene. ¿Eso sirve para crecer el año que viene? ¿Alcanza para crecer el año que viene? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, y creo que el dólar necesita recuperar poder adquisitivo. Fíjate que vos hablaste de la caída de la construcción, la actividad de la construcción como una de las principales caídas de la economía. Eso tiene que ver con el tipo de cambio. El costo en dólares de construir ha aumentado enormemente. Hay cosas que directamente dejan de tener sentido como negocio. Entonces, si vos no tenés esa solución, bueno, el costo en dólares de construir te va a seguir muy alto y reactivación por ese lado no vas a tener. Obviamente la construcción es la actividad primaria que genera crecimiento en una economía, después la automotriz, pero si tenemos que la principal está muy dolida, bueno, nos va a costar mucho. Bueno, ahora vamos a hablar de blanqueo, ¿no? Y si eso puede significar un empuje adicional para la economía. Va a hablar Carlos González Prieto de qué está pasando, si se ha dado vuelta en términos políticos los equilibrios en el Congreso que hasta ahora beneficiaban al gobierno porque podía negociar con una oposición dejando aislado al kirchnerismo. Pero mira las críticas a la economía, con una economía que no arranca, las críticas llueven de todos los sectores y eso ya en una campaña electoral lanzada 2017 le acota margen de maniobra al gobierno. La economía argentina se ha quedado sin motores. No hay motor de crecimiento en el consumo, no hay motor de crecimiento en la inversión, no hay tampoco políticas que abran mercados para la producción argentina en el exterior. La inflación es un enemigo temerario. Según el gobierno está en declive, pero particularmente en el rubro alimentos sigue habiendo una incidencia muy fuerte. El gobierno ha fijado como prioridad favorecer al sector financiero, a la minería y a los grandes pools de soja. Y mientras tanto, las pymes, los sectores productivos, la apertura de las importaciones, está haciendo estrago en la industria nacional que había resurgido. La Argentina ha emprendido un rumbo sostenible Sí, que va a incluso exceder este gobierno, el segundo mandato eventual del presidente Macri y aún más. Lo cual representa una apuesta muy fuerte por el rumbo que tomó la sociedad en su conjunto. Pero en forma secuencial, ya vemos que en el tercer trimestre del año la economía dejó de caer. El que hablaba antes de Pratgay era Mario Quintana, el vicejefe de gabinete económico, el hombre al cual Macri le ha confiado toda la coordinación de los equipos económicos, ¿no? Un hombre que tiene mucho poder, tiene un muy bajo perfil, no es muy conocido, pero ahí está en todas las negociaciones, incluso con el Congreso. Algunas fracasadas, como esta semana le pasó al gobierno que quería impulsar la ley de inversión público-privada con participación de capitales privados en la obra pública. Algunos dicen Macri muy urgido por sacar rápido esa ley después de las promesas que hizo en el mini Davos, acá en el centro Kirchner, cuando hizo ese congreso con inversores de todo el mundo para dar algunas señales a la inversión. Pero bueno, se la mandaron a guardar, ¿no? Entre el kirchnerismo, Sergio Massa y algunos otros bloques de la oposición mandaron el proyecto a comisión. Pero bueno, está teniendo, Carlos, nuevamente en el Congreso, se terminó la etapa donde pasaban todos los proyectos del oficialismo porque hacían el acuerdo con Pichetto en el Senado y con Diego Bossi, el bloque justicialista, y Sergio Massa en diputados, y de esa manera pasaban todos los proyectos que el gobierno necesitaba en el Congreso. Mirá, mirar el Congreso es mirar el termómetro político día a día, porque ningún bloque, ningún interbloque, mejor dicho, Maxi, tiene los 129 votos que se necesitan para lograr el quórum, ¿no? Entonces, cómo se van articulando los acuerdos te demuestra quién tiene la sartén por el mango en términos políticos. Fíjate, Cambiemos, juntando a todos los diputados de radicales, del PRO bien amarillos, de Lilita Carrió, junta 87 votos, no llega a los 129. El Frente para la Victoria, los kirchneristas, 72 votos juntan. Massa, Sergio Massa, que venía votando todo con Macri, pero bueno, llega el momento del clima electoral y empieza a recular, ¿no? Sergio Massa, 37 votos junta. El PJ disidente, ¿qué más le conviene a Mauricio Macri que un PJ bien partidito? 17 votos. Los progresistas,
8 votos juntan. Bueno, y así sucesivamente. Zamora, que antes votaba todo con el kirchnerismo, tiene 6 votos, hoy vota todo con Macri. En fin, lo que necesita el gobierno es juntar esos 129 votos. Al principio, con una estrategia, la verdad que objetivamente hablando, de Emilio Monzó, muy exitosa, logró ir sacando todos los proyectos que iban bajando desde el Ejecutivo. Pero esta semana fue fracaso tras fracaso, ¿no? Todo lo que quiso sacar el gobierno de Macri. Arrancó el martes con el proyecto para eyectar a Gil Carbó. Querían sacarla a Gil Carbó, ahí Lilita Carrió también se enojó. Cuestión, primer fracaso para Macri, no la pudieron desplazar a la jefa de los fiscales. Sigue el miércoles. Proyecto muy importante para Mauricio Macri, esto de articular las inversiones entre los privados y el Estado para atraer inversiones y lanzarse con este plan de infraestructura. Massa le había dicho que sí, Marco Labaña había acordado, a último momento se le da vuelta a Massa, otro fracaso para el gobierno de Mauricio Macri. Siguen los problemas. Comisión de Presupuesto. No llegó siquiera a sacar un dictamen la Comisión de Presupuesto respecto al presupuesto del año que viene. Axel Kicillof que dice, no te preocupes, va a haber presupuesto, sale Pichetto diciendo, no va a haber problema, pero la realidad es que no lograron dictamen. Lo último, reforma electoral, esto del Senado. También algo importante para el gobierno, parece que le van a poner algunos límites de la oposición. Y como si todo esto fuese poco, digo, semana negra en el Congreso para Macri, hay negociaciones muy avanzadas de distintos bloques de la oposición que podrían juntar los 129 votos para una ley de emergencia social. Atención con esto, Maxi, 50.000 millones de pesos. Es un problema también para la economía de Macri. ¿Cómo se sale? Monzó está un poco enojado. Y quizá adoctrinando un poco a los gobernadores. Fíjate, esta semana Schiaretti anunciando con Macri en Olivos los 2.000 millones que le dio para los jubilados Mauricio Macri. Pero por el otro lado, los diputados de Schiaretti con Massa le jugaron mal en el Congreso. Por ahí Macri va a tener que empezar a aplicar un poco de, no te digo látigo y chequera, pero ir disciplinando a través de los gobernadores, porque mirá, da la sensación que está medio descarriado todo. Mirá, la información que yo tengo es la siguiente. El gobierno pudo avanzar con el acuerdo con los gobernadores, Massa y demás en este año complicado, básicamente con las leyes principales que necesitaba, la ley de los fondos buitres, el acuerdo de los jueces de la Corte, los 2 jueces en la Corte que había nombrado fallidamente Macri por decreto, bueno, la ley de pago soberano y el blanqueo, que vino todo junto, y para el gobierno era fundamental el blanqueo, y desde el punto de vista, si se quiere, político, la ley de reparación para los jubilados. Bueno, con eso avanzó. Ahora ya empezó la campaña rumbo a 2017 y el gobierno está en una dinámica en la cual le van a aprobar el presupuesto. De hecho, hay muy buena relación y mucha negociación, por ejemplo, en diputados, entre 4 economistas claves. Del lado del gobierno, Luciano Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Nicolás Massot, que es el jefe del bloque de diputados del PRO, que también es economista, aunque no ejerce, un hombre de Emilio Monzó. Marcos Labaña, el economista del Frente Renovador, y Diego Bocio, que es el jefe del bloque justicialista en términos reales. Entre ellos están negociando en diputados todos los puntos del presupuesto. Claramente los gobernadores, sobre todo expresados en el bloque justicialista, lo que quieren es más fondos que vayan automáticamente a las provincias y no de manera discrecional. Y la verdad, lo que han conseguido hasta ahora los gobernadores no lo habían conseguido nunca con Cristina. Pero ese es justamente el dilema de Macri, porque si le baja plata a los gobernadores, está alimentando a los tipos que le van a competir el año que viene. ¿Cómo se sale? Ya le bajó plata. Mirá, habiendo acordado 2 temas, cuando acordó el 3% de coparticipación que va a las provincias por año, les dio otro 3% de préstamos del ANSES a los gobernadores por año. Es decir, le está dando muchísimo dinero, 26.000 millones de pesos de manera automática por año a los gobernadores que antes obviamente no lo recibían y que distribuía Cristina discrecionalmente. Y lo que están discutiendo ahora en el presupuesto es si una partecita
de los ATN, que son 20.000 millones de pesos, la mitad quieren los gobernadores que vayan de manera automática también, y no discrecional como se hizo siempre, o de 15.000 millones de pesos que hay en el presupuesto para 13 provincias para cubrir los déficits previsionales de las cajas de esas provincias que no fueron transferidas. También los gobernadores quieren que la mitad vaya de manera automática y la otra mitad con parámetros que ha fijado la ANSES como requisitos antes de enviar los fondos. Pero está claro que los gobernadores van a sacar del presupuesto en el paquete de lo que vienen negociando hasta ahora, menos discrecionalidad del gobierno nacional, más fondos de manera automática a las provincias, lo mismo que obra pública de manera automática a las provincias, con lo cual me parece que los tiempos en los cuales Macri, si se quiere, alineaba con la idea yo te autorizo a que vos emitas deuda o no, pero si me sentás a los senadores con Pichetto, o yo te autorizo a que podamos pasar algo por diputados si te envío o no la obra pública, me parece que el margen de maniobra del gobierno empieza a acotarse por la propia dinámica de la negociación que el gobierno planteó este año. Absolutamente, pero ahí estás hilando muy fino. Fíjate algo más macro, si querés, en términos políticos. Lo que tiene que tratar de hacer por todos los medios el gobierno de Macri es que todo lo que tenga ADN peronista no se le junte y le empiece a votar en bloque, porque ahí se le torna inmanejable todo. Si empieza a jugar el PJ de Bocio, acordando con Sergio Massa, aunque estén en bloques distintos, con algún diputado que se le vaya yendo al Frente para la Victoria, y se le abroquela una cantidad importante de diputados en el Congreso, porque acá se mete la política, sí, yo no diría, es sentido común de economía. No sé si tanto eso, hay que ver qué pasa con la emergencia social, que es un proyecto fuerte, que le mete presión al gobierno para soltar muchos fondos a fin de año, y eventualmente si eso sale, Macri irá al veto con eso y va a sufrir un costo político. Pero en general lo que se ve es que, bueno, que los bloques de la oposición, sobre todo los bloques de la oposición, que han dialogado con el gobierno, ¿no? Los gobernadores, Sergio Massa, y la señal que le está enviando al gobierno es hasta acá llegaron. Claro. Después del año que viene, cada uno hará su juego y veremos cómo queda la cosa en el 2018. Fíjate que en la ley esta de la participación pública privada, la inversión pública, votó en contra el bloque de Massa junto con el kirchnerismo, pero votó a favor junto con el gobierno el bloque de gobernadores liderado por Diego Bocio, porque era el acuerdo que tenía. Pero bueno, empiezan a generarse, si se quiere, tensiones incluso dentro de la oposición, porque también en el propio oficialismo a veces van para un lado, después van para el otro. Claro, bueno, Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, dice que se siente un poquito solo. Ahí hay una mesa chica en la que está Nicolás Massot, un hombre que viene de la UCD. Él era el yerno de Germán Cámerat en Córdoba, desembarca en el PRO y es hombre de Monzó. Y se sienten un poquito solos, dicen, respecto al juego de algunos ministros del Ejecutivo que por ahí no van en tándem con lo que ellos están como estrategia bajando al Congreso. Ni hablar del desplante que les hizo Carrió con lo de Gil Carbó, ¿no? Que estaba todo arreglado y de repente dijo, esto no, acá hay un pacto de Angelici y también... En este contexto, lo que les juega muy a favor del todo. gobierno es la presencia permanente de Cristina. Mañana Cristina va a indagatoria en la causa que tiene Arcolini por corrupción en la obra pública. Una causa fuerte porque vincula los sobreprecios de la obra pública con Lázaro Báez, con la familia presidencial. Cristina tiene que presentarse mañana en Comodoro Pi en la declaración indagatoria. Pero los gestos de esta semana, Máximo Kirchner en La Matanza, ¿no? Enviando señales duras de que ya hay campaña del kirchnerismo duro en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos tratando de unificar filas. Básicamente le juega a favor al gobierno. El gobierno necesita polarizar con el kirchnerismo. Necesita mostrar que el peronismo no se organiza detrás de Cristina. Hoy parece eso imposible. Y por otro lado, que Scioli probablemente sea el alfil de Cristina en una lista fuerte del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que puede tener a Cristina Scioli o a Scioli solo. Mirá lo que le pasó anoche a Scioli en lo de Mirta Legrand, porque me parece que es difícil. Esto es un anticipo también de cómo viene la campaña si salen a correr Scioli y Cristina por el otro andarivel. Mirá lo que le pasó anoche a Scioli en la discusión de la inseguridad, que es una cuestión que hoy interpela fuerte a este gobierno. Scioli se quiso montar en esa discusión y el padre de una víctima, este chico de 12 años que mató a un ladrón en una situación dramática, terrible,
dentro de su vivienda. Miren cómo le respondía. Hay que desarmar, hay que dar ya el debate en el Congreso y equilibrar el poder de fuego de las armas, porque la calibre 22, vos sé que no está catalogada como arma de guerra, mayor control estricto en las armerías, y aquella persona que es detenida en la vía pública con un arma en peligro para terceros tiene que detener y no salir, porque si no hubiese armas, por más policías que se sigan poniendo y cámaras de seguridad, tenemos que buscar ir a las causas profundas, y la combinación de armas en poder de los delincuentes y la droga que los potencia y los hace absolutamente irracionales. El otro día en el debate presidencial, uno de los primeros temas en Estados Unidos fue ese, que está y en el mundo se está dando esta discusión. Usted fue vicepresidente y... Sí, y gobernador. ¿Y gobernador? Sí, 8 años, sí. ¿Y hoy se le ocurre decir esto? No, lo vengo a mí, mi hijo ya se tiroteó. Mi hijo, discúlpeme, ya se tiroteó, ¿eh? Sí, bueno. ¿Hoy se te ocurre? No, se me ocurrió siempre. Siempre lo ¿Por qué no hemos lo hizo? obteniendo. Algo, bueno, che, porque es un debate que tiene que dar en el 10%. Congreso. ¿Cuánto desarmaron? ¿Sabes cuántas armas destruimos nosotros en nuestra gestión? 120.000 armas. ¿Qué hicieron? ¿Se la compraron a Brasil y la destruían? Las armas las secuestramos de los operativos permanentemente. Usted no puede decir eso en destruíamos. esta mesa. A mí no me puede decir eso en esta mesa con lo que estoy sufriendo y con lo que ha vivido mi familia. Pero yo te respaldo no, en el señor, tema de usted las armas. Te respaldo usted la si me actitud, respalda, usted no puede respaldarme. Yo dejé que me respalda Luca a mí. Bueno, porque usted no puede respaldar a nadie. Discúlpeme, pero las cosas las vamos a hablar clarito en esta mesa. Marcelo, entendé el contexto. Yo le entiendo lo que quiera, pero es, no mienta a la gente. Porque usted no sabe lo que... Esto es mentira. No es mentira. Usted venía a decir acá que quiere desarmar a la gente cuando estuvo... A la gente no. 12 años tuvieron, 12 años a la gente en el no. gobierno. Dar un paso más en la lucha contra el desarme de los delincuentes. ¿Pero por qué no lo hizo cuando le tocó, señor? Porque destruimos 120.000 armas. Es un tema que tiene que dar el Congreso el debate. No, yo la verdad me siento que usted no tengo, pero me siento que me está tomando el pelo. De verdad se lo digo. Es un debate que se está dando en el Congreso, que se tiene que dar. Hasta el diputado Sergio Massa ¿Pero lo por qué presentó, no lo dio en el Congreso? Cristina Tenían Rodríguez, mayoría en el porque Congreso durante años, caballero. Bueno, pero desgraciadamente hay veces que uno plantea una cosa y no sale, no es la democracia. Es decir, como yo entiendo que la gente en defensa propia, como es este caso, pues reacciona de esta manera y tiene un arma para defensa, pero el Estado ¿dónde tiene que llegar? A las causas profundas que tienen que ver con esos delincuentes que no puedan tener esas armas. No, pero mis delincuentes tenían 40 años, estuvieron mientras usted fue presidente, mientras usted fue gobernador. Esos delincuentes los tenía que tener usted. Bueno, no combatieron nada porque esos delincuentes tienen un prontuario de este tamaño. Bueno, así que no me chamuche, por lo menos le pido que no nos chamuche. Que se está dando en la justicia para limitar absolutamente las excarcelaciones de aquellos delincuentes peligrosos para que no vuelvan a reincidir. Bueno, resulta muy difícil a Scioli, eventualmente a Cristina en la provincia de Buenos Aires, y muy cómodo para el gobierno si se quiere en una campaña electoral. Sí, ahí hay dos posiciones muy encontradas en el gobierno. Los más ortodoxos que dicen que Cristina tiene que ir presa, por ahí alentados por Lilita Carrió y gente que quiere a todos los funcionarios que robaron en el gobierno anterior presos, y otra visión un poco más política, Maxi, que dice no, a nosotros nos conviene una Cristina jugando, porque se parte el voto peronista. ¿Qué pasa si Cristina va presa con todos esos votos de Cristina? Inexorablemente se fugan a un voto no macrista. Entonces, por ahí maquiavélicamente dicen, no, ahí, afuera, fíjate, jugando Macri dio política una señal el viernes. Y no tras las rejas, que es lo peor que le puede pasar a Macri, Cristina presa. Mirá la señal que dio Macri el viernes, ¿no? Envió un mensaje a este grupo de jueces que fueron convocados por Lorenzetti para hacer una especie de banco de datos de la corrupción, transparentar todas las causas que van a ser publicadas y demás. Macri dijo, los jueces están actuando bien, no están demorando las causas. Algo que había dicho Stolbizer en su momento, que había dicho Carrió, que había dicho Lanata, y que en algún momento tuvo que salir hasta el propio Rogelio Frigerio a decir, sí, vemos que la causa se frenaba y demás. Macri envió la señal diciendo, bueno, vayan tranquilos, usen los tiempos procesales que sean necesarios. Y en los tiempos procesales está claro que Cristina así esté multiprocesada el año que viene. No hay forma, me parece, desde el punto de vista procesal, que se hagan los juicios orales o que vaya a ser detenida el año que viene. Es decir, Cristina, si quiere estar en la cancha, va a estar en la cancha en la provincia de Buenos Aires, que en el esquema que plantea el gobierno es el esquema ideal para dividir el voto opositor en la provincia de Buenos Aires, polarizar básicamente con el kirchnerismo. Vamos a hablar un poco del blanqueo, que es ahí un gran interrogante. ¿Qué está pasando con el blanqueo? Está Daniel Lechman, que es tributarista, especialista
en estos temas. Bueno, se está moviendo muy fuerte el blanqueo. Mañana vence, 31 de octubre, el plazo para abrir las cajas especiales, en las cuentas especiales, para depositar básicamente dólares que estén en el colchón o en las cajas de seguridad. Correcto, sí, el blanqueo yo no tengo dudas que va a ser un éxito. Está costando arrancar, sin dudas. Hay gente que tiene sus dudas, lógicamente, quiere ver qué hace el amigo primero, qué hace el vecino. Esto de que muchos no se animan a salir primeros a bailar, no esperan que la pista se llene un poco para tomar la decisión. Y muchos que especulan también con ventajas en el tipo de cambio que van a hacer que la tasa efectiva del impuesto baje conforme lo que se especula, o especulan algunos, que el dólar suba hacia fin de año. E incluso para los más remolones, que es el último tramo del blanqueo con la vigencia en los 3 primeros meses del año próximo, que especulan incluso con alternativas financieras para que la tasa siga siendo del 10%, incluso tengan una ventaja con el tipo de cambio. Efectivamente, lo que vence en el día de mañana es la apertura de la cuenta especial para el depósito de dinero de colchón o del dragón, ¿no? Como está de moda decir ahora, y que solamente el gobierno... Dragón, por este exfuncionario socialista que tenía... Exacto, y yo creo que ese sí... Se sospecha en el dragón. Exactamente, es un barómetro de la confianza del dinero que sí se va a volcar a la economía, porque es dinero en el colchón que no tiene riesgo, en principio, de ser encontrado, y que la gente quiere destinar a algún tipo de inversión próxima, seguramente. Y esto ha cobrado fuerza en las últimas semanas. Los bancos han lentizado, fueron un poco los que trabaron el comienzo de esta primera etapa, con el pedido de demasiada información a los contribuyentes. La AFIP no pide información, sí la piden los bancos, y esto que se ha flexibilizado en las últimas semanas yo creo que le ha dado un buen empuje a esta primera etapa. Hay tiempo hasta el 21 de noviembre para depositar el dinero. La apertura es hasta mañana, pero después todo el proceso de pago del impuesto a cuenta del 1%, el depósito del dinero y el pago del impuesto especial. Pero no tengo dudas que la principal apuesta del gobierno y lo que diferencia o distingue este blanqueo de los anteriores es el dinero en el exterior. Vos ya no estaba escuchando atentamente, vamos a jugar un poquito entre nosotros, a hacer un poquito los números que se están manejando en el sistema financiero. Hoy lo que está saliendo básicamente son dólares que están en el colchón o en las cajas de seguridad. Estamos hablando de dólares en efectivo. Sí, te faltan unos. Te faltan los dólares de Uruguay que se han traído por buquebús. Que están viniendo muchos dólares de Uruguay. Que vienen viniendo de los últimos meses, porque justamente lo más distintivo, él lo marcaba justamente internacionalmente, es el acuerdo multilateral de la OCDE, ¿no? Y efectivamente argentinos que están vaciando los bancos, las cuentas bancarias en Uruguay, y que van de a varios para justamente llegar a traer cada uno $10.000 y pueden hacer diferentes viajes. Me parece que hay una parte importante de lo que se está abriendo de cuentas en efectivo que viene por ese lado, y también creo que debe haber un número no menor de cuentas que lo que buscan es depositar el mínimo de 300.000 pesos o $20.000 para poder blanquear el 0%. No pagar el 10%. Y me parece que ahí, del impuesto. Estadísticamente, creo que ese tiene que ser una parte importante de las cuentas. A ver, yo hacía el cálculo el otro día. Hay distintas especulaciones que este primer tramo podría encontrar a los bancos con 6.000 millones de dólares, o tal vez un poco más, o tal vez un poco menos. Había algunos cálculos de cuántas cuentas especiales se habían abierto. Al parecer, sobre el final de esta semana hubo casi 80.000 cuentas especiales abiertas. En una parte se había depositado, en la gran parte hay tiempo hasta el 21 de noviembre para depositar. Promedio son $80.000. Siempre dijimos, hoy en la Argentina hay 600.000 cajas de seguridad, creo que 650.000 cajas de seguridad. Para que se den una idea, aumentaron, había menos de 400.000 en el 2007. Disculpame que te interrumpa, sí, pero a mí me cuesta creer que el promedio pueda ser tan alto, teniendo en cuenta que va a haber mucha gente que va a querer blanquear $20.000 y pagar pero hay cero. muchos que están blanqueando de $2 millones para arriba. No, hay distintos... digamos, las cajas de seguridad, para tener una idea... Está bien, pero acá tendríamos que discutir cuántos hay de los que van a blanquear $20.000 y si tenés un tercio que está blanqueando $20.000 y llegar a un promedio de 80, bueno, sí, la matemática la conocen todos, creo ¿no es cierto? Eso es, con el perdón del término, pero es chiquitaje. El foco del blanqueo está en montos mayores. Claro, no es la ventaja para no pagar el impuesto. Es el que especula para no pagar el impuesto es porque acaso tiene más, quizás, y solo aprovecha hasta ese tope. Yo creo que ese puede ser el que realmente tenga esa cantidad de dinero y quiera hacer alguna compra de un automóvil o algo pero de que creo menor que cuantía. En efectivo, como vos bien decís, va a estar el chiquitaje. No, o sea, me pero cuesta creer que haya gente que blanquee
arriba de 1 millón, 2 millones de dólares en Lo hay, efectivo. lo hay, Habrá, lo por hay. supuesto que va a haber, estadísticamente va a haber, pero no creo que ahí esté el grueso. El que tiene 2 millones de dólares lo tiene afuera, no lo tiene en la caja de seguridad. Es difícil, es poco probable. Ahora, estadísticamente. el cálculo que se hacía, supongamos que esta primera etapa entran 6.000 millones de dólares. Que insisto, si bien es el 15 o menos del 15% de lo que se sospecha hay en caja de seguridad, es un número importante teniendo en cuenta que la AFIP, la verdad, no te va a ir a buscar el colchón, no te va a buscar en la caja de seguridad, sí puede encontrarte si haces una compra de un auto, un bien registrable, un inmueble. Primera cuestión, estos 6.000 millones de dólares puede ser que en algún momento, en los próximos 6 meses, una parte se vuelque, por ejemplo, a comprar autos o inmuebles. Correcto. Porque si alguien blanquea, no sé, 80.000 dólares, 70.000, 50.000 dólares, es la sospecha de que algo quiere hacer con ese dinero. Porque si no, si lo quisiera seguir teniendo en el colchón o en la caja de seguridad, y la AFIP no lo va a encontrar ni por casualidad. Entonces, esto puede de alguna manera volcarse a operaciones inmobiliarias o compra de bienes durables o registrables. En cuyo caso va a estar disponible antes de los 6 meses. Puede de retirar el depósito. dinero. Exactamente. Ahora, en relación a los porcentajes o la relación que vos hacías con respecto a lo que se especula con el éxito o fracaso del blanqueo, los números finales, yo no tengo dudas que el efectivo de colchón es quizás menos que un 10%. Menos del 10%. Sí, sí. Bueno. Por la experiencia en el estudio, hoy por hoy, si tenemos 100 consultas, 2 o 3 tienen que ver con dinero en efectivo y la mayoría en lo que distingue precisamente a este blanqueo de los anteriores. No hay que perder de vista que blanqueo efectivo hubo con los Sedines hasta fines del año pasado y con una vigencia de 2 años y medio, más allá del cambio lógico en las expectativas y el contexto económico. Lo que acá distingue este blanqueo es la vigencia de este convenio multilateral OCDE y todos los programas bilaterales que se van a implementar seguramente, porque lo mismo se habla de Estados Unidos y va a dar una información, yo estoy seguro, lo dicen los mismos asesores financieros, que más temprano que tarde lo va a hacer, pero aún así, si no lo hiciera, el riesgo de que tener dinero declarado y moverlo mucho más va a ser casi imposible de aquí en adelante, con lo cual ahí está la apuesta del gobierno, ese es el grueso del dinero, que no sé si va a venir al país o no, dependerá de las expectativas y en la economía. Que estos 6.000 o 5.000 millones de dólares, vamos a ver cuánto entra en este tramo, puede ser el 10% de lo que en total entre al 31 de diciembre o 31 de enero. O menos del 10%, exacto, hasta el 31 de enero. O sea, estamos hablando, vos sois los que crees que va a haber un blanqueo de 50.000, 60.000 millones de dólares. O más, pero sin embargo también digo que si se dice que dinero de los argentinos en el exterior hay más de 200.000 millones, aún con 60.000, fíjate que es el 30%. Digo, son 7 de cada 10 que no van a blanquear y que eso responde un poco a esa expectativa o a esos temores o que hay respecto de qué va a pasar si viene alguien más. Bueno. Como siempre, la Argentina cada vez que hace algo lo hace con alguna argentinada. Está claro que todo el mundo, muchos países del mundo hicieron este tipo de leyes, nosotros le adosamos la reparación histórica a los jubilados. Quiere decir que para medir si es mucho o es poco, macroeconómicamente yo creo que hay que mirarlo así. Si en el total a fin de año, entre el cash y las cuentas en el exterior, llegamos a 40.000, 50.000, 60.000 millones de dólares, si uno lo mirara por las experiencias internacionales es un montón. Claro. Si uno lo mirara por lo que se supone que tenemos en el exterior, no es mucho. Pero para mí hay que mirarlo contra lo que le debemos a los jubilados. Yo creo que con lo que se comprometió el gobierno en los próximos años, que entren 50.000 o 60.000, que para mí es un montón, pero en gran medida está comprometido. Quiere decir que si el gobierno recauda el 10% de eso. El gobierno recauda el 10 o puede tomar. El gobierno no va a recaudar el 10. Los bonos. El gobierno no va a recaudar el 10. Eso es suponer que todos pagan la todos penalidad pagan del 10. Bueno, más o Sin menos. embargo, Los inmuebles pagan el 5%. Inmuebles pagan el 5% y va a haber una parte importante que va a buscar pagar el 0%. Así que parece la tasa que efectiva sí. yo me imagino que va a estar cerca, más Si cerca entran- entre el 5 y el 7, ¿no? Si Esa entran es la cuenta. 50.000, 60.000 es una muy buena noticia, pero dado que lo atamos a la reparación histórica, es una noticia buena. Es Y si buena, entraran 70.000, 80.000, En mucho términos mejor. de recaudación es inexistente, porque va a recaudar en el mejor de los mundos 4.000 millones de dólares. Es una que cantidad de es- dólares que van a estar blanqueados y que pueden Sí, significar financiamiento en el futuro Sí, para pero la en economía. términos de blanca. bienes personales, aunque blanqueen 100.000 millones, quiere decir 750 millones de dólares Sí, más. pero bienes para el año que personales viene. ya está camino a su destrucción. Pero Ahora, lo que te algo quiero importante decir es que quiero decir no, que... no hay ingreso fiscal en base al blanqueo, hay otro efecto posible, Lo que, pero no hay de- ingreso fiscal. lo que no descartaría es el tramo enero a marzo, porque ahí va a haber muchos remolones que si bien la tasa pasa del 10 al 15, tienen la opción del pago con el impuesto Bonar, con el bono global y Bonar 2017, y eso va directo a amortización de capital por parte No tengo tiempo. del Estado. No tengo tiempo, pero aparte el gobierno está metiendo mucha presión a empresas de primera línea que entraron en operaciones sobre facturación de importaciones.
durante los últimos años con el cepo del kirchnerismo para transferir utilidades al exterior, y ahí me parece que está entrando en la parte externa del blanqueo una cifra importante, digamos, porque esas empresas, entre tener una causa penal por contrabando o sobrefacturación de importaciones y entrar en el blanqueo, parece que hay muchas que han sido persuadidas de que entren al blanqueo. Esas cosas que pasan en la Argentina también. Un toque del campo, Carlos. Sí, dos noticias, en medio de tantas negativas para el gobierno, dos noticias buenas que, oh sorpresa, para el gobierno de Macri, vienen del campo también. Atención, dos productos emblemáticos para la Argentina consiguieron que Estados Unidos, después de 14 años, abra el mercado. Uno es la carne fresca. Desde el 2001, a raíz de la aftosa, Argentina tenía cerrado el mercado, se lo va a abrir Estados Unidos. Y la otra es los limoneros, los productores de limones. Argentina es el primer productor mundial de limones. También desde el 2001 tenían cerrado Estados Unidos por un fuerte lobby de los productores de California, que aducían con medidas pararancelarias problemas sanitarios, que el SENASA no estaba capacitado, en fin. Bueno, se destrabó esta semana, arrancaría en el 2017 con estos dos productos, que estuvieron muy baqueteados durante el gobierno de Kirchner en el mercado americano. Mucha polémica también por el tema de si Argentina va a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o no, ¿no? Ahí le bajaron el copete a Pancho Cabrera, salió Malcorra a desautorizarlo totalmente. Totalmente. Aparte son economías competitivas, las economías de Estados Unidos. Con Europa, no hay complementariedad. Claro, exactamente. Es lo que dice Lamote. Siempre se ha discutido con Estados Unidos. No hay demasiada complementariedad. Digamos, Estados Unidos exporta lo que nosotros exportamos. Entonces, y tenemos un déficit comercial con Estados Unidos también importante. No es tan importante, obviamente, como con Brasil y con China, que es el gran problema hoy en términos de déficit comercial de Argentina, pero también hay problemas con Estados Unidos. Estamos retirándonos. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Gracias a Telecentro. Sigan ahí con Telecentro, Telecentro Play. Podés convertir tu televisor en un Smart TV con Telecentro. Si me acercaran acá el control remoto les podría contar más, pero bueno, llamen ahí a Telecentro para conseguir que su televisor se convierta en un Smart TV. Gracias, Carlos. Nos reencontramos la semana que viene, el domingo próximo a las 8 de la noche, aquí en Plan M Económico. Mañana a las 9 con Plan M.